Conversando con RD, una luz para orientar y romper con la monotonía, para discutir avances significativos que nos encaminen a una mejor sociedad, donde el protagonista eres tú. Conversando con RD, con Rafael Lara y la Wilby Peña. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Conversando con RD a través de sabermasradio.com. Como todos los viernes de 6 a 7 de la noche, con un contenido especial para todos nuestros oyentes. Bien, darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live, los que nos escuchan a través de la aplicación Saber Más Radio, y a todas las personas que realmente nos han dado su apoyo en este proyecto importante en el que el protagonista son aquellas personas que han hecho una serie de actividades, de trabajos, de proyectos que van encaminados a fortalecer lo que es la sociedad dominicana en su conjunto, lo que es su comunidad, y también personas que son ejemplo de superación personal. Así es, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan. Recordarle que este es su programa Conversando con RD, se transmite a través de sabermasradio.com, la emisora virtual más cool de RD, así como también a través de las emisiones en vivo de Facebook, y están también disponibles en YouTube. Le damos la bienvenida a este programa y les instamos a que se unan también a la charla, al conversatorio que vamos a tener hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la autoestima. Y vamos a ver algunos puntos, algunos tópicos: qué es la autoestima, qué es la autoestima alta, la autoestima baja, y cómo lidiar con este asunto para las buenas relaciones interpersonales. Sí, es bastante importante el tema de la autoestima por el valor que juega en función del crecimiento personal, ya que nos sirve como fuerza motriz para poder hacer los cambios y las adaptaciones que tenemos que hacer como individuos para poder conseguir lo que soñamos. Una parte importante de la autoestima, antes de entrar a su evaluación y viéndolo como un elemento general, es precisamente lo que puede significar para nosotros la oportunidad de poder enfrentar cualquier tipo de desafío. Va a estar muy asociado al nivel de autoestima que nosotros tengamos. Por eso, y antes de continuar con lo que es la palabra autoestima, vamos a ver entonces por definición qué es el autoestima, Jennifer. Iniciamos con qué es el autoestima. Bueno, la autoestima es la valoración que tenemos, la valoración que nosotros tenemos, que puede ser tanto negativa y tanto positiva. Y se forma a través de los pensamientos, percepciones, emociones, etc. Esta idea o esta definición de lo que somos, realmente la autoestima, como bien su nombre lo indica, auto, es acerca de nosotros mismos. Algunas veces hay personas que entienden una de las partes más importantes para el ser humano, para el individuo, es conocer sus límites. Cuando tú puedes tener el poder de la autocrítica, de poder saber cuáles son tus limitaciones, hasta dónde tú puedes llegar, conocer tu estado de ánimo, cómo reaccionas ante distintos eventos, crean de ti lo que es una definición de personalidad. Y cuando eres tú quien te juzga y dices, entonces, tengo este tipo de actitud, estamos entrando en lo que es una valoración de la autoestima. Si eres muy alegre, si eres una persona muy seria, muy sobria y demás, entonces ahí estamos entrando en lo que es la definición de la autoestima. Que muchas veces las personas dicen, ¿verdad? Bueno, un pedante, raya a veces un poquito en la arrogancia, pero hay que tener cuidado, porque cuando tú logras tener una definición clara de tu personalidad, y que esa autocrítica obviamente no solamente está en un juicio de valor positivo, sino también incluso hasta negativo, entonces estás haciendo un juicio bien crítico de tu autoestima, que te permite precisamente decir abiertamente cuál es tu estado de ánimo o tu capacidad de reacción ante cualquier situación. Así es. Y decir, ya luego de haber visto la definición de lo que es el autoestima, que también vamos a ver en el transcurso del programa cómo lo correcto no es tener un alta estima, ni una baja estima, sino que pensar de sí mismo con cordura. Y quisiera, ya como ustedes lo van a abordar el tema de manera ya secular y de manera
sistemática. Entiendo que van a abordar las diferentes vertientes. Me gustaría abordarlo desde un punto de vista bíblico. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, hablando acerca de la autoestima: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Incluso nuestro Padre nos hace una exhortación a que no pensemos de nosotros más allá de lo que realmente nosotros somos. Incluso si leemos otra versión, como por ejemplo la BLP, dice: en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Y precisamente ese es tener una buena autoestima. La autoestima saludable es aquella que no piensa de usted por encima de lo que realmente usted es, la que no le permite que los humos se le suban a la cabeza, pero tampoco aquella que lo desprecia, que usted se autodesprecia, se desvalora o desvaloriza, como sea correcta la palabra. Y eso lo vamos a ver porque la autoestima tiene diferentes manifestaciones. Hay personas que tienen una manifestación de autoestima muy alta, incorrecta. Por ejemplo, que vemos que tienen un concepto de sí mismo que está por encima, que desborda la realidad, que en realidad se creen mejor que los demás, y la mayoría de las veces que pasa eso se equivocan. Pero también hay personas que, óigame, usted no lo saca, por ejemplo, de un lamento y de un sufrir y de que yo no puedo y de que y siempre lo ve como así, como melancólico. Y en realidad vamos a ver en el transcurso del programa cómo en realidad lo saludable es que tengamos una estima balanceada y que sepamos realmente lo que somos y lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y tener una buena autoestima también nos ayuda a saber cuáles son nuestras debilidades, identificarlas y trabajar en ellas, pero también nuestras fortalezas, saber cuáles son nuestros límites, decir, bueno, hasta aquí yo no puedo, y ceder entonces el mando a otra persona. Continuamos con nuestro tema. El autoestima se puede dividir en 3 estados. El primero es autoestima derrumbada. En este estado la persona se odia a sí misma. Bueno, aquí entra la personalidad. Si es gorda, si es flaca, si tiene pelo largo, si tiene pelo corto. Influye mucho porque cada cambio que tiene una persona tiene un porqué. Autoestima vulnerable. Aquí la persona se respeta a sí misma, pero tiene miedo a que su autoestima baje de repente. Tiene miedo y siempre se mantiene nervioso. Y en la autoestima fuerte, estas personas son aquellas que tienen una buena imagen, siempre se sienten bien, pero tienen miedo al fracaso. Abraham Maslow plantea que la autoestima se refiere a la necesidad y el respeto y la confianza que se debe tener uno mismo. El autoestima también, una persona con autoestima baja, es decir, influye mucho hasta en el entorno en que tú trabajas, porque una persona con el autoestima baja es una persona negativa, no respeta las opiniones ajenas, o sea, en el entorno del trabajo no es muy bueno. Es importante, y como ya pudimos ver en los ejemplos que citaba tanto Jennifer como David, que la autoestima define lo que viene a ser el ser. Por lo tanto, como resultado de esta valoración que tenemos nosotros de nosotros mismos, ya sea positiva, negativa, subvaluada o sobreestimada, así vamos a actuar. Por lo tanto, el cómo nosotros vamos a relacionarnos con las personas que nos rodean, cómo nosotros vamos a actuar ante un grupo de personas o ante diversas situaciones, lo va a definir obviamente el cómo nos sentimos. De ahí que la importancia de que la autoestima sirva como un elemento, como un barómetro para decirnos dónde estamos situados y qué podemos mejorar. La Wilby citaba anteriormente de que no deberíamos
de sobreestimar lo que nosotros somos. Entonces, porque realmente, aparte de que cae mal, raya regularmente y de manera sistemática en un estado en el que las personas de manera general saben que no es así. Sin embargo, no debemos confundir lo que son los elementos motivacionales que nos llevan a nosotros a mejorar el estatus que nosotros queremos. Así es. Por ejemplo, no es lo mismo yo levantarme una mañana y decir yo puedo, yo lo lograré, yo soy el mejor, o sea, elementos que me sirven de estímulo para entender que aquella cosa que pudiera yo desear está a mi alcance si yo realizo las acciones pertinentes para poder alcanzarla. Y la principal manera de uno lograr lo que uno busca, lo que uno quiere, es precisamente entender que tenemos la capacidad para lograrlo. Así es. Entonces, no podemos confundir el hecho de que sirva como estímulo, el que yo soy el mejor, el que yo puedo lograrlo, con que digamos hacia afuera, a quienes nos rodean, yo soy mejor que Jennifer, yo soy mejor que Joan, yo soy mejor que Héctor. No es suficiente, no es lo correcto. O sea, las medidas motivacionales no pueden nunca salir hacia el exterior. Son medidas internas propias del ser humano que van a ayudar a que mi autoestima, suba, se alimente, pero sin tener que herir los sentimientos de aquellos que nos rodean. Así es. Y ahí debemos ser bien cuidadosos. Así es. También, conforme a lo que citabas, Rafael, es muy importante eso, porque muchas veces confundimos una persona que tiene una autoestima desbordada, una autoestima alta, pero alta no en los límites de lo que es saludable, sino que está por encima, ya raya en lo que no es saludable. Y confundimos esa autoestima con una persona que con la automotivación, que es correcta, como tú citabas. Es bueno nosotros automotivarnos, incluso conocer que podemos, decirnos a nosotros mismos que podemos, pero lo que ya raya en aquello que enferma es cuando nosotros sacamos ese contexto de que podemos de la realidad. Y un ejemplo práctico, a veces ustedes ven en la estufa, ¿verdad? Hay una olla con agua caliente, Sí. ¿verdad? Y a veces uno subestima el nivel de intensidad del calor que tiene, ¿verdad? Impregnada la olla. Sí. Sin embargo, cuando ya nosotros decidimos agarrar esa olla a mano pelada y nos damos cuenta de la temperatura que tiene, uno dice, no voy a llegar a ponerla donde quiero. Exacto. Pero el hecho de saber que si esa agua que está ahí se vira y nos cae encima, nos sirve a nosotros totalmente de estímulo y sacar esa fuerza interna física en este caso, para poder llegar a donde queremos sin soltar esa olla, ¿verdad? Entonces es algo bastante importante. Dice, por ejemplo, Carl Rogers, quien es el máximo exponente de la psicología humanista, acerca de la raíz de los problemas de muchas personas. Y quiero traerlo porque hay un tema en la República Dominicana que ha calado en los últimos tiempos por el impacto que ha tenido en el país, y el tema de los feminicidios, y que las mujeres regularmente no lo dicen, y algunos casos particulares de hombres que también le da vergüenza decir y expresar, o ir a un centro de asistencia de una fiscalía barrial y decir, bueno, mi esposa me golpea. Juega un papel importante el tema de la autoestima. Así Entonces es. dice Carl Rogers, como decía, principal psicólogo humanista, uno de los máximos exponentes, que todo ser humano, sin excepción, cito, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de todos los demás y de sí mismo, o sea, incluyéndole. Merece estimarse a sí mismo y que se le estime. O sea, el hecho de que ustedes entiendan que no se le valore, no quiere decir que simple y llanamente usted no vale. No vale.
Estamos en condiciones de saber que somos todos seres únicos, especiales, y que todas aquellas cosas que nosotros podemos ver, que quien está en nuestro entorno las puede lograr, usted también lo puede hacer. El tema y la diferencia lo hace simple y llanamente la disposición de emprender a buscar lo que queremos. Y eso es algo que quiero que quede bastante claro en el día de hoy, sobre todo en los casos que ya he citado, porque regularmente es un tema de que entienden, uno sale, incluso a veces tú ves que van a buscar un trabajo y le preguntan de dónde eres. O sea, y a veces se sonrojan, no quieren decir vengo de Capotillo, vengo de Villajuana, vengo de La Cañita, vengo de Gualey. O sea, no, cuando es todo lo contrario, porque hay un nivel de percepción creada hacia afuera que lo hemos apropiado y le hemos dicho, bueno, si hablan de Capotillo significa entonces que soy un tigre. No, yo soy de Capotillo. Sí, así y hay jóvenes valores que se han formado dentro de esos barrios que como yo buscan un lugar en el cual posicionarse. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de la autoestima no te va a decir nunca, la percepción no te va a decir nunca lo que tú eres. Aún te sobreestimen. Ojo, que no solamente estamos hablando de subestimarte, sino que también pudieran estar sobreestimándote. Y el hecho de que te sobreestimen y que te digan tú eres un líder, el hecho de que te digan tú eres un ejemplo, no quiere decir necesariamente que tú seas un líder y seas un ejemplo. Y hay cosas que hay que ver, porque hay posiciones en las que uno se encuentra donde viene el tema de la adulación. Y la celebridad. Entonces no es suficiente con que te lo digan, es necesario, en primer lugar, creerlo, y en segundo lugar, estar comprometido a lograrlo sobre una serie de acciones genuinas, sobre una serie de acciones inequívocas, que en cualquier concepto de definición que pudieran empezar a evaluarte, caigan y determinen que tú eres un líder y que tú eres un ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces es importante eso, no nos engañemos, que por más que yo diga que yo soy una estrella, nunca va a significar que lo soy. Entonces es importante que ese tipo de valoraciones vengan desde afuera. Así es, y incluso ahora que citas de que vengan desde afuera, Abraham Maslow, lo define en la jerarquía de las necesidades humanas, o pirámide de Maslow, como regularmente se conoce, que la necesidad de aprecio es una necesidad primeramente innata del ser humano. O sea, todo ser humano tiene una necesidad de aprecio, y que esa necesidad de aprecio se divide realmente en esas dos vertientes, que es el aprecio que se tiene uno mismo y el aprecio que recibe de las demás personas. Pero que ese aprecio, tanto el que uno tiene de uno mismo como el que se recibe de las demás personas, cuando se, como decía, sobreestima, resulta dañino, como también cuando se subestima. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es ir en la búsqueda de un punto focal, de un punto medio, en el cual nosotros podamos definir quiénes somos, conocernos a nosotros mismos, para que si otra persona nos define, saber si nos está subestimando o nos está sobreestimando. Y ya de acuerdo a esa retroalimentación, a lo que percibimos, entonces nosotros podemos saber si lo que estamos viviendo no está desbordando la realidad, porque eso nos hace daño. Muchas veces nos dicen tú eres, y no necesariamente tiene que ser malo. Por ejemplo, ponías el ejemplo de los feminicidios. Cuando la mayoría de ocasiones que ocurre un feminicidio, antes de venir esa violencia física manifiesta, hay una violencia verbal, hay una violencia al ser de la mujer de manera sentimental y emocional, con palabras. Y ahí empieza la subestimación de que tú eres mala, de que tú no vales, de infravalorar esa mujer. Eso es dañino, pero también está el otro extremo, que es la sobrevaloración del ser. De que te digan, sí, tú eres el mejor, tú lo puedes hacer, tú lo haces bien, lo hiciste bien, cuando en realidad no eres el mejor, cuando en realidad no pudiste hacerlo, cuando en realidad no lo hiciste bien. Eso también hace daño. Entonces, el llamado es a que se tenga una autoestima justa, real, pesada, dimensionada,
a lo que es la realidad. Jennifer. Seguimos hablando de la autoestima. Aquí tenemos 10 razones que afectan el autoestima negativamente. Papel y lápiz. La primera es la autocrítica constante. Una persona con una autocrítica constante, ¿cómo va a poder sobrevivir en un entorno? Se critica a sí mismo, no se deja crecer, no deja que sus pensamientos crezcan. La segunda es compararse con los demás. Tú tienes que ser tú mismo, tú no puedes compararte con otra persona. La tercera es no poner límites. Tú quieres llegar a ser algo, tú quieres ser alguien, lucha por obtener eso. No practicar la asertividad. Estuvimos hablando aquí de ser asertivo. Una persona que no es asertivo nunca llegan a nada, nunca llegan a un acuerdo, nunca llegan a tener una opinión, a compartir una opinión con una persona, aunque no les guste. La quinta, descuidar el cuerpo y la mente. Sexta, rodearse de personas tóxicas. Una persona que esté rodeada de personas tóxicas, ¿qué se va a volver? Una persona tóxica. Establecer relaciones de dependencia emocional. Y la octava, que es una de las más importantes, que cada ser humano debe tener, esta es, debe hacer esto, porque aquí está hablando de negativamente, es no tener metas, objetivos o proyectos personales. Cada persona debe tener una meta, debe tener un proyecto, debe tener un objetivo y hasta dónde quiere llegar. La 9 es no responsabilizarse de sus propias emociones. A veces uno tiene que controlarse y no salirse de sus casillas. La 10, diálogo interno negativo. Una persona que piense negativamente, ¿hacia dónde va a llegar? Y continuamos con nuestro tema. Bueno, es importante, Jennifer, lo hablabas también del tema tóxico. Por ejemplo, hay un tema que se ha ido rompiendo a través del tiempo con relación a lo que es y tiene que ver con el autoestima, y es precisamente el sexismo. Cuando hablamos del sexismo, decimos, por ejemplo, que regularmente la gente piensa el hombre, el padre de familia, la mujer, la que atiende en la casa. Y es un tema, obviamente, de autoestima. Ahora mismo, con los cambios que han venido desarrollándose a través de los tiempos y las responsabilidades que han venido asumiendo las mujeres, y bueno, se han ido abriendo camino, y tiene que ver precisamente con el desarrollo de su autoestima. Ya no es suficiente el yo mantenerme en una casa haciendo los quehaceres domésticos, atendiendo a los niños, sino también que yo tengo la capacidad, y creo que es el ejemplo más vivo que podemos tener, la capacidad para poder desarrollarme como persona profesionalmente, académicamente, socialmente, y poder calar a niveles en los que ha calado el hombre. Entonces ya se ha roto bastante lo que es esa idea de que si hay que buscar una persona que sea director de un área, tiene que ser hombre. O sea, no. Y es importante esto porque el autoestima aquí ha jugado un papel fundamental en lo que es el desarrollo del ser humano. Y cuando hablamos de ser humano, hablamos de hombre y mujer. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que tú tengas ovarios, ¿verdad? Con que tú tengas las capacidades motrices e intelectuales para tú poder ser una persona capacitada y cualificada para enfrentar cualquier responsabilidad. Así es, Rafael. Y ya que hablas de eso, y acerca del sexismo, también abordar el tema de que la autoestima no es ni es competitiva ni es comparativa. Usted tiene su autoestima, Wilby Peña tiene su autoestima, Rafael siente autoestima por él mismo, Jennifer y los demás que participan aquí en Conversando con RD. Usted tiene su autoestima, pero esa autoestima, esa estima que usted siente por usted mismo, ese valor que usted se da, no es comparativo ni competitivo. O sea, no, yo me estimo más que Rafael, por ejemplo. No, eso no se puede medir. No hay una regla para medir cuánto yo me estimo y cuánto usted se estima. Cada quien debe de buscar la autoconfianza, el autorrespeto, o sea, tener confianza en sí mismo, respetarse a sí mismo como persona, para que pueda lograr un equilibrio, un balance.
Por ejemplo, el doctor psicólogo Nathaniel Branden postula que el estado de una persona que no está en guerra ni consigo mismo ni con las demás personas es una de las características más significativas de una autoestima sana. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuando se conoce a sí mismo, conoce sus capacidades, tiene autorrespeto por sí mismo, tiene autoconfianza y no está en guerra consigo mismo, o sea, se conoce, pero que también conoce a los que los rodean y los respeta y tiene confianza en ellos, eso es un indicativo muy importante de una autoestima sana, porque conoce quién es. Y es una de las preguntas fundamentales que se hace una persona: ¿quién soy? Y cuando usted conoce quién es y usted se respeta por quién es, conoce esas capacidades, hay a un estado mayor de conciencia de también de lo que nos rodea. Muchas veces no valoramos lo que nos rodean porque incluso no nos valoramos nosotros mismos. Y sucede mucho en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes, que a veces con una formación de moral, ¿verdad? Desde su casa, que va en contra de algunos hechos que atentan contra la seguridad ciudadana, contra la misma familia, contra los mismos vecinos. Y sin embargo ven en esa actuación, por ejemplo, hace un grupo de amigos y demás, y para poder buscar algún tipo de aceptación, ceden a realizar y hacer cosas para que sean aceptados, pero que estas cosas a veces riñen con lo que es la moral, y entonces tú te encuentras con que de repente ese jovencito no quiere hacer ninguna actividad, o no se le enseñó ni se le formó para hacer alguna actividad ilegal, pero dice, bueno, en mi grupo de amigos que yo tengo lo hacen y es normal, o fuman marihuana y es normal, o sea, no pasa nada. Pues yo quiero estar ahí con ellos, entonces yo cuando estoy ahí y no lo hago, ellos me miran extraño, y entonces ahí tiene mucho que ver el autoestima. Y es importante que desarrollemos las habilidades en nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros compañeros, primos, sobrinos, para que entiendan que lo que ellos son como personas, como ellos se definan, es lo importante, que no tienen la necesidad de probar a otro que son mejores o que son iguales. No hay necesidad, es simplemente yo desarrollar mi propia personalidad y buscar y encarar a que tú me aceptes tal cual soy. Y de ahí que nos encontramos a veces con personas que sin ningún tipo de inconveniente hablan con jóvenes que entienden que no quieren trabajar, o personas que entienden que de su vida hacer lo incorrecto es algo natural. Sin embargo, hablan con ellos, socializan con ellos, comparten con ellos, y no entran, no cruzan la frontera de lo que ellos entienden no es correcto. Y eso es algo que debemos de valorar, de trabajar en cada uno de nuestros jóvenes y de nuestros hijos, a entender que así como yo respeto que tú como individuo hagas una serie de acciones que para mí no son correctas, tú entonces respetes que yo no voy a ceder ni voy a participar de esa serie de acciones. Aprovechar, Rafael, ya que nos encontramos en la mitad de nuestro programa, para saludar a aquellas personas que reportan sintonía a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook. Saludar de manera muy especial a Yasmín Marmolejos, Soraya Indira Otero, a Nacira Luciano, Marix Hernández, mi madre, le enviamos un saludo muy especial. Como no, también a del Clásico Mejía desde Jacksonville, Florida, que nos saluda. El Clásico es fijo con nosotros. Sí, así es. Le saludamos también a Nacira Luciano, Paulina Peralta, y María Villegas. Ellos también tienen algunas intervenciones que nos gustaría compartir con ustedes. El Clásico Mejía dice que él es de Capotillo y que nadie puede señalarlo negativamente. Y eso es parte de tener una buena autoestima. Que aunque, por ejemplo, no podemos negar que el barrio ha adquirido una mala reputación, pero eso no te define a ti como persona. Lo que te define como persona es lo que eres y lo que haces, como eres con los demás. También a Nacira, quien dice que se siente orgullosa de ser donde es,
Paulina Peralta, que nos felicita por el programa, bendiciones a usted también. Y María Villegas. Milagros García dice, ningún barrio es malo, lo que hay es que saber vivir en el barrio y no me siento mal en mi barrio. También gracias a Frank Hernández, quien se acaba de unir a la transmisión de este programa Conversando con RD. Jennifer. ¿Algunos saludos, Jennifer? Saludo a mi madre, quien se encuentra en sintonía, y a todos ustedes que siempre están con nosotros todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Jennifer, Milagros García. Sí. Bien, es importante que aunque en los comentarios han ido enfocados a lo que es el barrio, lo que queremos dejar claro es que, y más o menos esa es la idea, sin embargo queremos aprovechar esos ejemplos que nos han dado en los comentarios para, no solamente en los barrios, a veces una empresa, hay por lo menos empresas, por ejemplo del sector eléctrico, que tienen una mala fama, que gracias a algunas buenas acciones en los últimos tiempos han ido mejorando, y eso hay una serie de acciones que ellos han dirigido en función a lo que es mejorar la imagen del cliente. Pero hay una realidad también en cuanto a lo que es las condiciones de la red, por ejemplo, que a veces le hace un mal trabajo, y aunque ellos quieran, por ejemplo, entregar 24 horas en un circuito, por las condiciones de la red hay algún fallo, alguna avería y demás. Y entonces hay personas que entienden que si ven a una persona que trabaja en el sector eléctrico, le dicen, mira, y de la empresa en que tú trabajas, lamentablemente eso es un problema y eso es un lío. Sin embargo, y es algo que he visto, porque trabajé en el sector eléctrico, y es trabajando, por ejemplo, lo que es la identificación con tu empresa. Y es cierto, uno puede ser autocrítico y valorar esas opiniones que dan respecto a la situación actual del sector eléctrico de la República Dominicana, pero también nos dan los elementos para poder enfrentar esos comentarios que nos dicen y poder explicarle claramente cuál es la situación real. Y el hecho de que yo trabaje, por ejemplo, en una de nuestras empresas del sector, no nos haga a nosotros que cuando salgamos del trabajo de una vez esconder nuestro carnet. Por ejemplo, a Joan cada rato, a veces hasta los domingos, se pone el carnet de ACDE. Entonces, está Willy Peña también en EDS. Entonces, realmente habla de lo que es la identificación y del orgullo, y de que a pesar de estar consciente de que hay una situación crítica, yo tengo la personalidad de saber que yo soy parte de la solución. Soy parte de la solución y entiendo que vamos por el mejor camino, que no podemos resolver todo como una varita mágica de la noche a la mañana, eso está más que claro. Y nos pasa también en la casa, nos pasa también en la familia, cuando hay una situación lamentable, que un miembro de la familia cae en desgracia o hace algo ilegal, esa es familia de fulano, porque lamentablemente por el hecho negativo se destacó, y uno se siente un poquito como que afectado, dice, wow, pero realmente yo no participé en eso, ni comparto ni siquiera eso, sin embargo me conocen como familia de fulano, el que hizo tal cosa negativa. Pero ahí juega un papel importante lo que es el autoestima, y de decir, no, yo soy diferente, yo soy otra persona, ¿me entiendes? O sea, yo no comparto ese tipo de cosas, y al igual que tú lo juzgo, aún sea mi familia. Porque el hecho de que sea tu hermano, tu padre, tu hijo, que haga un problema, que cause un problema, no quiere decir que seamos todos iguales y que compartimos ese tipo de actuación. Bueno, señores, recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Optifaz, donde tenemos lo que necesitas para ver y verte bien. Optifaz, ubicado en la Nicolás de Obando número 123, cerca de la Plaza del Pollo, y también ubicados en la Plaza Pinos del Cacique, local 105 en la Avenida Independencia, con sus teléfonos 809-684-7672 y 809-533-5901. Vamos a aprovechar, y de manera muy, ¿qué decir? Que estoy feliz porque hoy, 11 de agosto, está de cumpleaños un familiar muy importante para nosotros, nuestra prima Melissa Morel, a quien le deseamos un feliz cumpleaños y que pueda pues disfrutar de este cumpleaños, que el Señor le dé alegría y que la pase junto a sus seres queridos. Felicitaciones, Mela. A Melissa, claro.
Claro que sí, que cumpla muchos años más, un ser humano bastante peculiar, una persona muy apegada al principio y muy comprometida con sus estudios. Le deseamos lo mejor de los éxitos, un beso especial desde acá de su programa Conversando con RD, de todos los miembros que componen este programa. Así es, muchas felicidades. Bien, y entonces continuando ya con el tema, el desarrollo del tema de lo que es el autoestima, ya hemos visto de manera general que hay 3 grados de autoestima, lo que es una autoestima alta, una autoestima baja y lo que sería entonces un término medio de autoestima. Quedamos que de verdad la autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz, sentirse valioso, sentirse aceptado como persona. Ojo, no es sentirse aceptado por los demás, sino sentirse aceptado como personas, como pues, lo que somos nosotros. Yo me siento conforme, me siento contento, estoy positivo, puedo lograrlo, y esto es lo que es una autoestima alta, que erróneamente algunas personas lo valoran como arrogante, y es porque a veces cruzamos lo que es el filtro, y entonces es lo que hablábamos inicialmente de exteriorizar, y ahí tenemos que tener cuidado. El hecho de que yo entienda que me sirve de ánimo decir que yo soy el mejor no quiere decir que soy el mejor, sino que eso me sirve como estímulo para poder alcanzar lo que quiero. Así es. Una autoestima baja, que es cuando la persona ya no se siente en la disposición para la vida, o sea, sentirse equivocado como persona, frustrado, y tiene mucho que ver el hecho de que no podamos definir una serie de objetivos y metas que podamos cumplir. A veces nos quedamos tanto y nos quejamos tanto y nos mantenemos en un círculo vicioso de un derrotero respecto a lo que es mi situación como persona, a que no he podido lograr nada, y la gente se equivoca. El hecho de que tú entiendas que has fracasado, que estás en medio de una serie de eventos negativos, no quiere decir que eso vaya a determinar lo que es tu autoestima, que por eso tú tienes autoestima baja. No. El hecho de que tú tengas el autoestima baja da como resultado que tú entiendas que lo que has logrado no es suficiente. Te pasas a ser de una persona autocrítica a ser tu propio verdugo. Sí. Y eso es algo que también debemos de ser, de tener mucha cabeza fría. Igual como no podemos nosotros salir diciendo que somos los mejores, tampoco podemos ser nuestro propio verdugo. Debemos dejarnos espacio a fallar. Debemos de comprender y entender que somos personas. Debemos saber que no somos perfectos, de que vamos a intentar una serie de eventos pensando que es la mejor decisión, y que en el camino quizás nos demos cuenta de que no fueron las mejores decisiones, y quizás al final, que es peor en cuanto a resultado. Pero si entendemos que podemos fallar y dejamos ese margen, ¿verdad? Sí. Vamos a poder aceptar que somos hijos de Dios, excelente, pero que también el proceso de aprendizaje continuo no se va a dar única y exclusivamente en que logremos algo que queremos y que deseamos, sino que debemos mejorar las técnicas para poder lograr eso que queremos. Así es, y que se produzca entonces esa autosatisfacción que buscamos. Nosotros buscamos autosatisfacernos en lo que hacemos, recibir esa recompensa de lo bien hecho, de esa recompensa que recibe uno, que no se la dan los demás. A veces hay personas que llaman la satisfacción del deber cumplido. Es cuando tú entiendes, a eso me refería. es cuando tú entiendes que hiciste todo lo posible por lograr algo, y no quiere decir que lo logres o no quiere decir que lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, sino que tú sepas que hiciste todo lo necesario para lograrlo. Por eso es que la autoestima se forma desde el entorno y desde la educación recibida. Entonces, el tercer grado, por último, es ya la autoestima media, que esa autoestima media es oscilar entre los dos estados anteriores, entre la alta y la baja, es decir, sentirse apto e inútil, sentirse aceptado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la conducta, o sea, actuar unas veces con sensatez, otras veces con irreflexión, reforzando así lo que es la inseguridad. Y nos encontramos muchas veces con personas que un día amanecen y vamos a esto y tal cosa, y de repente tú lo ves
hacia abajo, derrotado. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? No, que fulano me dijo que está mal, que voy por mal camino. Espérate, tú evaluaste que lo que dijo el fulano, la persona que está ahí, es correcto, tú hiciste un análisis respecto a lo que tú estás haciendo. O sea, puede tanto influirnos lo que diga la otra persona en lo que queremos nosotros como individuos. Entonces es algo importante. Debemos de saber valorar la opinión de los demás, pero siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo luego de un análisis. Y es peligroso. De lo que nos dicen. Es peligrosa esa condición, es peligrosa. La Biblia dice en Santiago 1.8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando uno oscila entre dos aptitudes que son polares, o sea, que una de un lado y otra de otro, sí. de un extremo a otro, hace que la inconstancia se haga dueña de nuestra vida. Entonces, quien es inconstante en todos sus caminos no logra, al final lo intenta todo, pero no logra nada. A veces necesitan psicólogos. Así es. ¿A ustedes no le ha pasado a veces que, por ejemplo, tienen una situación con alguien y en los tiempos actuales más todavía te choca? Tiene una situación con alguien y tú dices, wow, ¿cómo yo le digo a esta persona que está equivocado, que su juicio de valor respecto a este tema, que se equivocó, que reaccionó de una mala manera? Y entonces cuando ya por fin uno con temor a veces porque no sabe cómo va a reaccionar la persona, va y se acerca y le dice, mira, yo entiendo que tú manejaste mal esta situación, reaccionaste muy fuerte y no es justo. Y esa persona entonces te dice, tienes razón. Y tú como que te quedas como que desarmado, como que no encuentras, ajá, ¿y qué le digo? Porque ya me dijo que sí, o sea, él está consciente. Y es ahí, hacia donde está esa persona, que nosotros debemos de caminar, porque ¿qué pasa? El autoestima, si bien es cierto que debemos trabajarla en cuanto a la motivación, el hecho de que tú tengas una autoestima alta es el saber reconocer, en primer lugar, el tema de la autoaceptación, reconocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, cuáles son esas reacciones que regularmente entendemos y conocemos que somos una persona de carácter impulsivo, explosivo, y que pudiera ser que en determinados momentos entonces fallemos en base a lo que es el impulso, porque no analizamos mucho lo que es la situación y simplemente explotamos. No significa que tú eres una persona mala, ni tampoco que eres una persona buena el hecho de que sea muy sumisa y permisiva. Lo que sí tenemos que tener claro es conocernos nosotros como personas. Si logramos conocernos, conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, que todos las vamos a tener, no hay nadie perfecto, significa que si yo puedo vivir con esa aceptación y si puedo aprovechar que conozco esas debilidades para mejorarlas, que no significa que no vamos a tener algún tipo de recaída, vamos a lograr precisamente estar satisfechos con nosotros mismos, que es la parte más importante. Hay personas que tú dices, wow, pero no entiendo, a fulano le dicen que él es tremendo, que tremenda persona, que tremendo amigo, sin embargo él dice que no y siempre quiere mejorar y quiere, bueno, ese es su estado de ánimo, pero también él conoce cuáles son sus limitaciones. Y eso es importante, no podemos satisfacer a todo el mundo. Mira, Yasmín hace un aporte en el chat. Y voy a aprovechar para saludar a aquellas personas que se unieron luego de los saludos, saludar muy especialmente a Lilia Mercedes Hernández, Carolyn Peralta, también saludar a Carlos Vélez, Mario Andrés Dismey Amancio, Roger y Miguelina Disla. Un saludo muy especial, un saludo muy afectuoso a ustedes. Y ya luego de este saludo, Yasmín dice, el bullying, especialmente en los niños, afecta considerablemente su autoestima. Por eso es un factor importante a trabajar en ellos para evitar consecuencias negativas a futuro. Yo diría que no solamente en las personas que reciben el bullying. Un indicador de un problema con autoestima es y una autoestima persona baja incluso. Baja, sí. Es el que hace bullying. Es quien hace bullying. Que es una persona con que porque tiene una necesidad de sentirse superior. hay que trabajarlo más inmediatamente que aquel a quien él se lo hace. Y Porque quien refleja se lo sus hace debilidades. puede o no tener una
baja autoestima o una autoestima equilibrada, pero ciertamente quien hace bullying ya manifestó que tiene una baja autoestima. Hay una parte importante que podemos aprovechar el comentario de Jasmine para hacer esta acotación. Y es que en el caso, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, que siempre el tema de los padres le preguntan, es eterno, ¿cuál es su hijo favorito? Y él no sabe decirte cuál es su hijo favorito. Aunque tú entiendes que realiza una serie de acciones que pudieran verse que van orientados hacia más un hijo que a otro. Y eso viene dado por el hecho de las personalidades. Hay padres que lamentablemente empiezan a comparar un hijo con otro, Sí. ¿verdad? Hay un hijo que siempre es un hijo muy sumiso, que es muy amoroso, que es muy cariñoso. Hay otro que es más inquieto, más travieso, más curioso, que le gusta saber que se mueve más, obviamente. Y a veces cometemos el error de decir, óyeme, pero tú no eres como fulano, tú tienes que ser como este niño o niña que no se mueve, que está tranquilo y demás. Y no, y es incorrecto, porque es que estamos prácticamente matando lo que es la personalidad de ese niño. Así Entonces, lo más importante que como padres, y aunque en mi caso particular, me verán algunos jóvenes, muy joven para yo poder dar consejos a padres, pero es algo que he trabajado con mis hijos, y es respetar la personalidad de cada uno. Por ejemplo, yo tengo mi hijo mayor, y disculpen que lo personalice aquí en el programa, pero bueno, para dar un ejemplo más práctico. Un niño súper amoroso, súper cariñoso, pero a su distancia, ¿verdad? Él tiene su espacio, yo sé que me ama, que me adora, pero eso yo lo sé. Lo asumo por las acciones, no por las palabras. Tengo otro que lo vive diciendo, y papi, te amo, y te amo, y te amo. Pero eso quiere decir que el pequeño me ame más que el otro. No, para nada. Entonces no puedo yo tomar una serie de acción que vaya a atentar contra la salud emocional de uno u otro, sino que tengo que entender que el otro necesita su espacio personal. Exacto. Porque esa es su manera de ser, ¿me entiendes? Así es. Y entonces es importante que nosotros como padres lo que debamos de hacer es entregar los elementos necesarios para que ellos puedan desarrollar su personalidad de manera abierta, de manera plena, de manera que ellos se puedan sentir satisfechos con ellos mismos. Y que esa etapa, reconocer que la etapa de la niñez es una etapa crucial para la formación de la autoestima de la persona. Totalmente. Cuando una persona vive una niñez saludable, un ambiente saludable, un ambiente donde se le proporcionaron las herramientas, no en el ámbito económico, sino en el ámbito sentimental y emocional, es lo que provoca que la autoestima de los niños se forme, que el niño forme un carácter, y es muy importante que se forme en la niñez, porque cuando una autoestima es, como decía Jennifer, la autoestima a la primera manifestación de la autoestima, decías que es una autoestima derrumbada. Ya cuando una persona forma esa autoestima derrumbada, es muy difícil ya trabajarlo de adulto. Pero cuando se trabaja desde niño para que el niño tenga una autoestima saludable, una correcta apreciación de sí mismo, de lo que él o ella es, entonces ya de adulto no va a enfrentar seguramente esos problemas de autoestima. Bien, y es importante, a veces nos encontramos, sobre todo, no hay persona más cruel a veces que un niño. Nos encontramos con el tema del bullying, si el niño es delgado, lo relajan porque es delgado, si es gordito, lo relajan porque es llenito, y si no muere de cosas. Entonces tú como padre también tú tienes que estar atento. Ven acá, sentarte, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Hay algún problema? ¿Qué te dicen? ¿Qué te relajan? Y tú puedes darles explicaciones también y respuestas. Incluso que lo encaminen a darle a él elementos, ¿verdad?, de réplica a esos niños que también a veces le bromean. Muchas veces dicen, mira, que me dicen que estoy delgado, que estoy tal cosa. Bueno, lo que pasa es que ellos ven que tú eres un niño muy inteligente, tú eres un niño muy sano, muy despierto, y eso entonces a algunos niños lamentablemente no les gusta, porque ellos quieren tener también ese tipo de cosas y tratan de herirte.
Entonces tú tienes que mantenerte fuerte porque hay personas delgadas, hay personas blanquitas, hay personas de color. O sea, normal, y entender que todos somos seres humanos, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y sobre todo con los niños, uno tiene muchísimos elementos de fantasía, incluso que uno puede perfectamente utilizar para que ellos entiendan el papel que ellos juegan, el rol que ellos tienen, y sobre todo lo importante y valioso que son. Así es. O sea, ellos pueden ser en el futuro las personas que cambien toda una generación. Así como lo ha sido Mark Zuckerberg, así como lo fue Steve Jobs, así como ha sido una serie de personalidades a través de la historia de la humanidad. Ellos también tienen la capacidad y todos los elementos para poder hacer el cambio, ya sean de una forma o de otra. Pero lo más importante, sobre todo para el trabajar el tema del bullying en los niños, es la comunicación. Porque en función de la comunicación que ustedes tengan con sus hijos, van a poder darle elementos que puedan ellos enfrentar y hacerlos unos niños más poderosos en cuanto a personalidad y en cuanto a autoestima. Bueno, señores, ya a manera de resumen, antes de dar las gracias a aquellos que nos sintonizaron, en especial también a aquellos que se unieron a la sintonía luego de haber dado los anuncios. Saludos a Wendy, saludos a Stalin Marte y Gina y Beth Díaz, quienes se han unido a nuestra transmisión en vivo de Facebook. Ya a manera de resumen, recordar que el autoestima es la apreciación que uno tiene de sí mismo, en su definición más básica y más llana, sencilla, y que debemos de procurar tener una autoestima balanceada, que no se vaya hacia los extremos, que no sea una autoestima baja, ni que tampoco sea una autoestima alta, que no nos subestimemos ni sobreestimemos, sino que cada quien piense de sí lo justo, como realmente es. Y decirle a las personas que nos siguen que el próximo viernes tendremos un programa bastante especial, donde vamos a acompañarnos una madre con sus hijas, son ciertos dotes ¿verdad? Artísticos, y que realmente han servido de ejemplo también en su sector y que estarán con nosotros compartiendo. Así que el próximo viernes, si estén atentos a la promoción, vamos a estar dando ya mayores detalles. Y a ti, fiel oyente, quiérete, ámate, valórate, supérate y cuídate. Y recordarte a ti que todos los viernes estamos aquí de 6 a 7 de la noche y que Conversando con RD, El protagonista eres tú.